Muy bien, vamos a ir a Lucas, gracias, capítulo 1. Y no sé si ustedes saben qué se celebra hoy. ¿Alguien sabe qué celebra hoy México? ¿Sí? ¿La qué? Ok, la Virgen de la Concepción. ¿Alguien más? En el siglo XIX, año 1854, el Papa Pío IX declaró el día 8 de diciembre como el día de la Inmaculada Concepción de María. ¿Alguno de ustedes sabía eso? ¿Qué significa Inmaculada Concepción de María? Significa que María nació sin pecado y murió sin pecado. Martín Lutero, que era uno de los reformadores de la Iglesia, creía lo mismo. Martín Lutero decía que María, para poder haber recibido el cuerpo de Jesús, tendría que haber sido santa, sin pecado. Si nosotros creyéramos eso, entonces ignoraríamos que Lucas 2:29 dice: ahora, Señor, permite que yo, tu sierva, dice María, me vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis palabras, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención a su pueblo. Hay un pasaje en el que María dice, ahorita no lo encuentro, ya me hice bolas, no lo tenía aquí, pero en el que María justamente lo que está diciendo es: yo reconozco que Jesús es mi Salvador. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Bueno, aquí está: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María no era santa desde el vientre de su madre. María era una mujer como cualquier otra mujer. María tenía pecado. María la han llegado a idealizar, y corremos dos riesgos cuando hablamos acerca de este tema: olvidar a María y decir que María no es nada, o adorar a María y ponerla en alto. Ok, el objetivo de hoy al leer esta lectura que tendremos no es ni adorar a María, ni tampoco olvidarnos de María. Tenemos que reconocerlo como lo que ella es. Y es una mujer que Dios escogió para poder llevar en su vientre la vida del Hijo de Dios. Pero espero que hoy, cuando escuches todo lo que vamos a platicar, puedas terminar no pensando en la Inmaculada Concepción de María, sino pensando en el fruto del vientre que hubo, y fue Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Okay? Esta semana van a ver ustedes muchísimas celebraciones. Las calles ya están llenas, la gente está pasando con sus imágenes, los peregrinos están yendo, porque tenemos una idea, y es que María nos hace el paro con Jesús. Como María es la Madre de Dios, entonces María nos va a ayudar si tenemos algún motivo para que Dios nos ayude y nos bendiga. Y es como: soy tan malo que Dios no escucha mi oración, pero la de su mamá sí. Entonces le pedimos a su mamá para que su mamá interceda por nosotros. No sé si ustedes creen eso. Hace rato me fui de sorpresa porque una persona estaba platicando y ella lleva ya rato viniendo a la iglesia y me dice que todavía, pues, ella es católica, ¿no? Entonces empezamos a platicar sobre este tema, y es algo que quería dejar muy en claro ahorita para comenzar el siguiente tiempo de nosotros. Muy bien. ¿Cómo está tu fe? Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías a tu fe? Aquí, en el pasaje de Lucas, hay dos contrastes: la fe de Zacarías y la fe de María. Pensemos en Zacarías, sacerdote, más de 60 años, conocía las profecías, estaba en el templo. ¿Cómo reaccionó en su fe? Fue incrédulo. ¿Ok? Vamos al otro lado. María, ¿qué edad tenía? 14 años. Era una adolescente.
María, ¿dónde estaba? María estaba en un pueblo que se llamaba Nazaret de Galilea. ¿Saben cuánta gente vivía donde vivía María? 1,600 personas aproximadamente. Inhóspito el lugar. Un lugar sencillo. María no le servía a Dios. María no tenía una carrera ministerial como la de Zacarías. ¿Cuál fue la reacción de María? Tuvo fe. Porque la fe genuina obedece el plan de Dios y acepta con humildad el papel que Dios le ha asignado, porque confía en que nada es imposible para Dios. Una fe genuina es aquella que obedece el plan que Dios tiene. Una fe genuina es la que acepta con humildad el papel que Dios le ha asignado, porque confía en que nada es imposible para Dios. ¿A qué le está llamando Dios a María en este texto? A ser la madre de su hijo, a prestar el vientre para traer al Hijo de Dios al mundo. Esta tarea comprendía una capacidad completamente enorme, porque era una tarea muy grande que María iba a recibir. Pero en estas circunstancias ella no entendía todo lo que iba a pasar. Sin embargo, ella confió en Dios que Él obraría en lo imposible. Muy bien, familia. Vamos a ir a Lucas 1:26. Permíteme, primero te voy a explicar todo el pasaje porque hay varias cosas que se deben de mencionar y después voy a ir a la aplicación del texto. Así que vamos a ir primero a lo que es una explicación. En primer lugar, nosotros vemos cómo el ángel llega con José y María, pero es Dios tomando la iniciativa y presentando a José y María. ¿Quién era José y quién era María? Primero, dice el versículo 26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Gabriel es enviado, es el mismo que fue con Zacarías. Va a una ciudad pequeña porque el objetivo ahora no es un sacerdote en un templo, sino es una mujer sencilla e insignificante, adolescente, en un pueblo insignificante y chico. El milagro reside ahora no en el lugar, sino en la persona. Es enviado con María y como lo dice el texto, ella era virgen. Miren, nosotros hemos leído de milagros en el vientre de mujeres estériles, pero este era el primero y el único en toda la Biblia que hay un nacimiento en un vientre virgen. Pero ella dice aquí que estaba comprometida con José, estaba por casarse. ¿Sabe cuánto duraba un desposorio? Digo, no es como hoy. Hoy día ya, pleno siglo XXI, están comprometidas las personas. ¿Y cómo es el noviazgo de dos personas comprometidas? Ya viven juntos, están checando si la cosa funciona, si no, para que se dejen, y no, porque es mejor checar si funciona así que casarnos y arruinarnos la vida. Entonces, así no era. Era una niña de 14 años que ya habían arreglado el matrimonio. José no estaba viviendo con ella, José estaba en otro lugar. Y el desposorio duraba un año. Un año que iba a pasar para que ella pudiera estar con José. Entonces, ella era virgen. Pero ahora, ¿por qué se menciona a José aquí? No lo tenemos aquí en Lucas, pero Mateo sí utiliza el tiempo para escribir la genealogía de José. Porque según la promesa bíblica, el que se iba a sentar en el trono de Dios iba a ser un descendiente de la tribu de Judá, y el pacto que Dios le hizo en 2 de Samuel 7 a David era un rey de su descendencia. ¿Y quién creen que descendía de la legión o del linaje de David? José. Por esa razón Dios en su divina providencia utiliza a María para esto. Pero no solamente tenemos la presentación de de José y de María, sino que también tenemos un saludo algo extraño en el versículo 28, si lo quieren leer conmigo.
Y entrando el ángel le dijo, salve, eso era muy común. Pero decirle, muy favorecida, María se preguntó, ¿en qué? Y luego todavía le dice, el Señor está contigo. Eso es muy común. Se lo dijo a Josué, se lo dijo a Moisés. Pero luego le dice, bendita eres tú entre las mujeres. Digo, esa última parte no está en los escritos originales, solamente está salve, muy favorecida. Pero la pregunta es de María, ¿y en qué soy favorecida? Ahora, este saludo que expresa Gabriel a María, mira lo que dice en el versículo 29. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. La palabra turbar en el original quiere decir se confundió, se quedó perpleja. Esta persona, María, no le sorprendió ver al ángel como se sorprendió y tuvo miedo Zacarías. Lo que le sorprendió fue el saludo que tuvo para con ella. Dijo, ¿qué clase de saludo es este? No era común en los días de María que un hombre hablara con una mujer y ahora un ángel hablando con una mujer. Y ella la pregunta que tiene es, ¿en qué soy favorecida? Porque me dice que soy muy favorecida. ¿En qué? Ese saludo fue algo extraño. Entonces llega Gabriel y Gabriel le da una explicación. Pero quiero que te grabes algo al leer esta parte de María. Recuerda que Dios siempre se opone al orgulloso y da gracia al humilde. Y María, a sus 14 años, ella estaba recibiendo una gracia que no solamente significa misericordia y perdón, es que ella halló gracia para con Dios, y esto significa que ella confió en que Dios iba a llevar a cabo una tarea grandiosa con ella. Mira, no sé si tú has leído acerca de lo que es la gracia de Dios. Todos podemos pensar que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Y todos decimos que la gracia me ha perdonado, que la gracia es la misericordia que Él tiene para conmigo. Pero, ¿y para el creyente qué es la gracia? La gracia es la capacidad que Dios te da para poder vivir para Él. Si no tuviéramos de su gracia, no tendríamos el poder de poder vivir para Él. Porque la gracia no solamente transforma, la gracia no solamente perdona, la gracia capacita a una persona. Y María tenía una tarea muy pesada que cumplir y fue muy favorecida. Tuvo gracia de Dios para esa tarea. Eso no la hace especial a nosotros, ¿eh? Cualquiera de nosotros puede ser muy favorecido por la sola razón de que hallemos gracia en sus ojos. María no es una persona especial ni diferente a nosotros. María era una mujer igual de pecadora que nosotros, con necesidad de un Salvador igual que nosotros, pero que recibió la gracia que la capacitó para esta tarea. Y el saludo se pone interesante porque ahora Gabriel le anuncia, versículo 31 al 33. Lo voy a leer rápido porque ya veo que estás entre los brazos de Morfeo y el dominio de Sabanás. Entonces, estás luchando ahí entre el dormir y decir buenas noches, entonces voy a ir rápido. Versículo 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, le dice, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aquí le anuncia, va a haber una concepción en tu vientre. Ese niño se va a llamar Jesús. Y según Mateo 1:21 dice que ese nombre significa salvará a su pueblo de sus pecados. Familia, no se llamaba Jesús Emanuel, no era de telenovela su nombre. Él se llamó Jesús. En Isaías su nombre profético era Emanuel, Dios con nosotros. Porque cuando Jesús viene a la vida de una persona y quita su pecado de en medio y perdona el pecado, ahora Dios está con nosotros. Si el pecado está en nosotros, Dios no está con nosotros. A ver si me explico con esto. Porque cualquiera de nosotros va a morir y sigue siendo un pecador, claro.
Pero cuando llega a la presencia de Dios y dice, Jesús ha sido mi salvador de mis pecados, yo puedo decir, Dios estuvo conmigo. ¿Tú has pasado por ese proceso? Pero ahora, ¿cuál era el papel de este niño? Este hijo de Dios venía a cumplir una promesa que se le hizo al rey David en 2 de Samuel 7. Me gustaría que lo fuéramos a leer, pero te soy sincero, ya veo que te estás durmiendo y mejor vamos a mencionarlo solamente. 2 de Samuel 7 habla acerca del trono de David, diciéndole Dios, David, vas a tener un hijo y tu hijo va a reinar. Él me va a construir una casa. Eso es Salomón. Pero al final dice, y él va a reinar para siempre. Salomón no reinó para siempre. Salomón murió. Entonces venía otro que venía a reinar con el mismo trono de David. ¿Quién era? El Mesías. Entonces este anuncio de la concepción que se le da a María es, lo que van a hacer de tu vientre es el Hijo de Dios y Él es el Rey que viene a reinar para siempre. María continúa en esto y le dice, Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo y Dios le va a dar el trono de David su padre para siempre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora la pregunta que hace María en el versículo 34. Dice, ok, está bien, Gabriel. Y yo me imagino si María hubiera sido la adolescente que escuchaba BTS. No, ni a BTS, porque ya son nuevas, ya nada más hacen así. No sé, es así, ¿no? Por la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo es? El otro día me estaban enseñando que el corazón, que no sé qué. Le haber dicho, hello, Gabriel, soy virgen. Y entonces ahí la cuestión es, cuando en el versículo 34, ¿qué le dice? María le dice, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. O sea, yo nunca he estado con un hombre. ¿Cómo es que esto va a pasar? Y entonces el ángel le responde. Y ojo, que en el versículo 35 no hay ninguna connotación sexual. He escuchado teólogos que dicen que el Espíritu Santo vino y se metió en la matriz y agarró el óvulo y él puso un esperma divino. O sea, cada locura que yo no sé dónde la sacan. Estas dos expresiones son tan comunes en el Antiguo Testamento cuando Dios visitaba a su pueblo. Porque dice en el versículo 35, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí hay dos cosas. El Espíritu Santo viene sobre y el poder del Altísimo cubre. A ver, ¿has leído ese salmo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Lo que el ángel está diciendo, la presencia de Dios vendrá sobre ti y va a concebir algo. Porque ella te va a visitar en su sombra poderosa del Altísimo. Familia, esto tiene que ver con que la presencia de Dios vendría a María y concebiría de manera milagrosa. Pero ojo, lo que iba a salir de ese vientre, porque venía del Espíritu Santo, santo iba a ser, y porque venía del poder del Altísimo, Dios iba a ser. Le está diciendo, ese niño, desde que nazca, por obra del Espíritu Santo y por poder del Altísimo, será Dios y será santo. Muy diferente a Juan el Bautista. Esto es la noticia que le está dando. ¿Cómo va a suceder? No hace falta ni un esperma. Ahora, pero esto no lo entiendo, Héctor. Cuando llegues al cielo le preguntas al Señor. Porque Lucas no lo escribió. Pero también le preguntas a Moisés cómo hizo para que Adán, de un montón de polvo, se le dio el aliento de vida y vivió. Y también le preguntas de paso a Dios cómo es que el Espíritu Santo, con el poder de su palabra, habló y fueron hechos los cielos y la tierra. Porque aquí vemos al Espíritu Santo que tiene poder de crear. Y Él es el que está haciendo esto. Y vemos el poder de Dios que tiene el poder de ¿qué? De dar vida. Te hago una pregunta a ti. ¿Tú tienes vida eterna? ¿Quién te la dio? ¿La has visto? No. ¿Y cómo sabes que la tienes? Porque el Espíritu Santo la creó en mí
y el poder del Altísimo me libró de todo pecado y ahora yo tengo una vida eterna. ¿Cómo nos explicamos eso? Es fe. Es fe. Pero la pregunta de María viene a dar una marca diferente. ¿Qué preguntó Zacarías en la semana pasada? ¿Cómo podré saber esto? ¿Qué preguntó María? ¿Cómo pasará esto? La pregunta de María no está pidiendo ninguna confirmación a través de una señal. María lo único que está diciendo es, ¿me puedes explicar cómo va a pasar esto que va a suceder? Zacarías lo planteó como una pregunta que, ojo, había precedente bíblico en el Antiguo Testamento que Dios producía vida en matrices infértiles. Zacarías lo sabía. Había oído de Sara, había oído de Rebeca, había oído de Raquel. Sin embargo, Zacarías no tuvo fe. Y María, sin saber, no está preguntando, ¿qué confirmación me das? No. Ella solamente le dice, ¿cómo va a suceder? Eso es fe. Lucas no resalta, grábate esto por el amor al cielo. Lucas no resalta la virginidad de María para exaltarla como un recipiente puro y santo merecedor de dar a luz a un hijo así. Lucas lo que hace es, habla de la virginidad como un obstáculo para que se pueda concebir la vida de una persona, pero como un obstáculo que Dios venció porque Él puede hacer cosas imposibles. ¿Te has preguntado, esos 5 panes y esos 2 peces que se multiplicaron para 5,000 personas, fueron peces y panes que no pasaron un proceso de siembra, que no estuvieron en el agua y que llegaron solamente a las cestas? ¿Cómo lo hizo Dios? Ese es el poder creador de Dios. Y ese fue el mismo que trajo. Por lo tanto, María era una mujer pecadora que recibió la vida santa del Hijo de Dios por obra de Dios. Es la única explicación que te podría dar. No hace falta un recipiente puro y santo para recibir la vida del Hijo de Dios. Eso fue lo que Dios usó. Y entonces, la explicación de Gabriel, ya te la dije, pero hay algo al final, y le dice en el versículo 36, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que se llama estéril. Claro, ella, ¿te acuerdas que se encerró por 5 meses? Ella no había salido. ¿Quién sabía que ella estaba embarazada? El marido estaba mudo. ¿Quién sabía? ¿María pidió esa señal? No. El ángel se la dio. ¿Por qué? Tu prima, la que tú sabes que es estéril, tiene la vida de un niño en su vientre. Y entonces María responde en el versículo 37. Bueno, el ángel le dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Te hago una pregunta, ¿de dónde surge esa expresión? Porque todos la tenemos, ¿no? Lucas 1:37. Porque nada es imposible para Dios. Señor, dame ese auto último modelo que yo quiero. Porque nada es imposible para ti. Y andamos reclamando promesa a lo bestia con ese pasaje. El Señor lo dijo en su palabra. Y si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Y ahí va la borregada. ¡Amén! Y el contexto no tiene absolutamente nada que ver de ese pasaje. ¿A quién se lo dijo esa misma frase? Vete a Génesis capítulo 18. Y en esta segunda predicación voy a corregir un error de la primera. Versículo 12. Vamos a leer desde el 11. Génesis 18:11. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, más de 90 años. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Hace rato me corrigieron. Y esta costumbre de las mujeres tiene que ver con la menstruación. Ella ya no tenía, o sea, ella ya le había llegado la menopausia y ya estaba arriba de esa etapa. O sea, ya, si no hay menstruación, ¿qué quiere decir en la matriz?
Hombres, ustedes no saben nada de eso. Es para mujeres. Y lo digo porque ya me lo enseñaron, ¿eh? Se está desprendiendo un óvulo. ¿Es así o no? Y está bajando. ¿Es así o no? No. En la menstruación. Entonces, y si baja el óvulo, esa mujer es fértil. Entra el espermatozoide, se junta con el óvulo y ahí está la concepción. Te hago una pregunta. Esta fue de mi clase de la semana de Integridad y Sabiduría. ¿Dónde comienza el alma de una persona? La postura que se maneja es que cuando se junta el esperma y el óvulo, ahí está la concepción de la vida y ahí empieza el alma diseñada por Dios. Por lo tanto, un aborto es la muerte de un alma viva. Y esto es la concepción. Ahora, Sara le dice, imagínate la escena. O sea, yo ya ni reglo. O sea, yo ya pasé menopausia y no sé cuántas pausias. O sea, yo ya... Versículo 12, Sara se rió para sus adentros. O sea, si ella se reía como yo, no sé, pero ella se rió. ¿Por qué se estaba riendo? Incredulidad. ¿Tendré placer después de haber envejecido? Aquí habla de un coito, de un deleite sexual. ¿Tendré placer? Si ya no. Siendo tan viejo mi Señor, o sea, no, ni por dónde, o sea, está acabado, estoy acabada, ya no. Versículo 13. Y el Señor dijo a Abraham, porque se rió Sara diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Qué dice el 14? ¿Hay algo difícil para Dios? Este contexto, ¿qué me dice? Dar vida en un vientre estéril o un vientre virgen es carácter de Dios porque Él es el Dios de los imposibles en ese contexto. No para darte un carro nuevo. Sí, Dios es un Dios de imposibles y hay muchas cosas que Él puede concebir. Sí, pero no agarres este versículo para, Señor, porque tu palabra lo dice en Lucas 1:37. Nada hay imposible para ti. Te pido que tú mates a mi marido. Usted ya no tiene marido, hermana, por eso dice que no. Sea compasiva con las demás. ¿Sabe qué está diciendo aquí el ángel? Hubo una matriz estéril en el Antiguo Testamento. No una, varias. En el plan redentor de Dios, descendiente David de ahí y Jesús de ahí. ¿Hay algo imposible para Dios en su plan redentor? No lo hay. Porque ya nació, ya se concibió en el vientre de Elizabeth y se va a concebir en tu vientre de manera milagrosa, porque para Él no hay nada imposible. ¿Cuál es la respuesta que tiene María después de esto, según Lucas? María aquí acepta dos cosas. Primero, acepta su papel como un instrumento de Dios para ser utilizada en aquello en lo que Dios soberanamente desea. Y segundo, ella acepta la voluntad de Dios. La respuesta humilde de fe de María básicamente dice así: mira, no entiendo qué significa todo esto, pero confío en que tú, Dios, haces lo que sea para bien de tus hijos. Ella no responde así como, espera, veamos si esto es verdad y después seré tu sierva. No, ella ya estaba llena de gracia y acepta lo que el ángel le dice. No le pide más información. Ella acepta como verdad que no hay nada imposible para Dios. Por eso dice en el versículo 38, entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esa es la explicación del texto, de la interpretación de todo lo que está diciendo aquí en esta línea, ¿no? Pero te quiero proponer algo para terminar en esta mañana. Bueno, no voy a terminar todavía, pues aguánteme, no sé que me manden al Eric ya. Entonces, te voy a proponer que apliquemos el texto juntos. Amada iglesia, hoy nos encontramos nosotros ante un contraste poderoso y controversial. No solamente el de la fe de María y la duda de Zacarías de la semana pasada,
sino entre la fe que el mundo tiene con la fe que nosotros queremos vivir. ¿Por qué? Porque la vida de un hijo de Dios debe tener una fe genuina que crea en el plan de Dios aunque no lo entienda. La vida de un hijo de Dios que tiene una fe genuina en Él, cree en el plan de Dios aunque no lo entienda. Yo no entiendo por qué rayos mi marido me puso el cuerno. No lo entiendo. Yo no entiendo por qué mi mujer me fue infiel. No lo entiendo. Yo no entiendo por qué se me murió un hijo. No lo entiendo. Yo no entiendo por qué no logro durar en un trabajo más de un mes. No lo entiendo. Señor, yo no entiendo por qué este plan tiene sobre mi vida. Pero la fe genuina cree en un plan que Dios tiene aunque no lo entienda. Porque la fe no se trata solo de comprender completamente las circunstancias, sino de confiar en que Dios puede obrar lo imposible. La fe se trata de confiar en que Dios puede obrar lo imposible. Te hago una pregunta, ¿tú puedes creer en el plan de Dios aunque no lo entiendas? ¿Tú puedes creerlo? A ver, ¿quién dice sí? ¡Jasu, qué ánimo! ¡Bárbaro! ¡Un éxito hoy! ¿No puedes creer? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Puedes creer en el plan de Dios aunque no lo entiendas? Amén. Entonces, ¿por qué? Cuando tu pastor de iglesia en casa se te acerca y te llama la atención en cuanto a algo y te dice, ese no es el plan de Dios para tu vida, te enojas con él, te enojas con Dios y te vas de la iglesia. ¿O por qué cuando alguien de tus amigos, una vez pasó con una persona, y yo me enteré después, de hecho una de ellas está aquí, viene una chica nueva a la iglesia que andaba con ese éxito, de que quiere una iglesia wow y nueva y así ya ves cómo son los chavos, ¿no? Entonces viene acá a la iglesia, ve la alabanza, y ella dice, sí, aquí es mi lugar, que no sé qué. Y pues había una chica que era muy amable, siempre se acercaba, te decía, bienvenido, qué bueno que viniste. Y entonces le dice, ¿nos podemos ver entre semanas? Sí, claro que sí. Y se van y toman un café y todo. Naomi la acompañó, creo. No sé si estabas tú, Naomi, con ella. Era la chica y era la otra chica que ya no viene a la iglesia con Naomi, creo. Si no eres tú, era otra, creo. Pero bueno. El caso es que la otra viene y no, y de repente saca el tema y dice, ¿y tú qué opinas acerca de los novios? Y ellas dos así de... Pues Nao en ese tiempo no tenía novio. Sara era la otra, tampoco tenía novio. Y le dice, no, pues Dios no nos ha mirado con gracia. ¡Ay, el espiritual! Y entonces, de repente, no, sí, porque yo mira que esto y lo otro. Y yo conocí un chico y todo. Entonces ya estaba ligando al chico. No era creyente. Pero ella decía que en el nombre del Señor, porque no había nada imposible para Dios, se iba a salvar. Y declaró y profetizó y no sé qué tanto. Y pues van acá las otras dos. ¿Sí estabas tú o no? Van las otras dos y le dicen, no, eso no está correcto. Porque a los ojos de Dios, así, pa. ¿Qué cree que pasó? La chica ni regresó a la iglesia, se enojó con la iglesia, luego me la encuentro, platico, no quería nada que ver con la iglesia. Y ya luego me cuentan ellas qué pasó. ¿Qué cree que pasó con la chica? Se terminó casando con esa persona que no es creyente. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de creer en el plan de Dios, aunque no lo entendamos. Esta semana pasada se casó un chico que venía antes a la iglesia. Y se lo dije hasta el cansancio. Acuérdate de mí cuando estés parado frente al altar de la iglesia católica y te esté casando el sacerdote. Ahí te vas a acordar de mí. Y esta semana vi la foto y me partió el corazón. Pero lo vi casándose por la iglesia católica. Y le dije, ese no es el plan de Dios. ¿Tienes la capacidad de creer en el plan de Dios, aunque no lo entiendas? María sí la tuvo. Su respuesta fue simplemente, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Puede decir eso?
Porque la respuesta que María dio es similar a la que tuvo en un momento Isaías cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. O la respuesta de Esther cuando ella dijo simplemente, y si he de perecer, que perezca. O la respuesta de Ruth cuando dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O la respuesta de Job cuando dijo, aunque él me mate, en él esperaré. O la respuesta de nuestro Señor en el Getsemaní cuando dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las personas fieles responden así al plan de Dios, incluso cuando no lo entienden. Hágase conmigo conforme a tu voluntad, no a la mía. ¿Qué pensó María sobre el plan del Señor? La única manera en que una persona puede decir genuinamente lo que María dijo es porque ella cree en el plan de Dios, que es mejor que nuestro plan para nosotros mismos. Oye, con estas personas que yo hablo les digo, no te cases. Digo, voy a usar la frase de antaño, ¿no? Si te casas con una hija del diablo, vas a tener por suegro al diablo. ¿Cuántas veces se los decimos? Pero el punto es sencillo. No sacamos el punto del matrimonio, que otra cosa. Oye, pastor, ¿me puedo hacer fertilización, así se llama? No sé, que la vuelva a regar. ¿In vitro? ¿Será la voluntad de Dios para mi vida? Yo no sé, pregúntale a Sara cuando le dijo que agarraron el vientre de Agar y tuvieron un hijo. Pregúntale, ¿cómo le fue? Yo no sé, el punto es, ¿por qué quieres un hijo? Porque me hace falta ser feliz. Entonces tu Dios es tu hijo. Tu felicidad es tu Dios. Tú tienes que pensar, ¿creo yo realmente en el plan que Dios tiene para mi vida, que es el mejor? ¿O sigo creyendo que yo tengo un mejor plan que Él? Porque cuando María respondió con fe, se enfrentó a una posibilidad. Es probable que José me deje y tenga que enfrentar vergüenza pública. Es probable que me deje y me tengan que apedrear, porque eso es lo que hacían con las mujeres que caían en adulterio o fornicación. Es probable que me deje y yo termine siendo un indigente, que mi hijo no tenga padre. María se enfrentó a la misma perspectiva que las mujeres de hoy en día, cuando los hombres, que son unos desgraciados, se van de la casa y dejan a las mujeres solas siendo madres. Aunque se enfrentó a todo esto, María habló con fe y concluyó, sea cual sea tu voluntad para mí, que así sea. Amada iglesia, como María no podemos ser verdaderamente servidores de Cristo si no aceptamos su plan para nuestra vida. No se trata que le sirvas. Aquí no dice que Dios da gracia a un siervo soberbio. No, Dios da gracia y misericordia a un siervo humilde. Cuando leen la historia de Ana, en 1 Samuel 1 y 2, ¿qué dice ella? Tu sierva ha hallado gracia y se goza porque ahora puede tener un hijo. Familia, si el Señor realmente es tu Señor, tú te vas a dar cuenta porque no vas a insistir en gobernarte tú a ti mismo, sino dejar que Él gobierne en tu vida. Si Él es el Señor, entonces nosotros somos sus siervos. Y los siervos felices de Dios responden a la gracia así: hágase en tu voluntad, en mi vida, como tú quieras. Si tú no eres creyente y estás viniendo hoy a la iglesia, te puedo decir, Dios te promete un Salvador, pero también te promete un Rey que es gobernador en nuestra vida. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Decirle a Él, te acepto y me rindo a ti. Hágase en mi vida tu voluntad. Y si tú eres un creyente, yo te digo algo, vas a venir a Él y Él te va a dar el plan para tu vida. A lo que tú tienes que responderle, amén. Que así sea. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así en caliente es muy fácil decirlo. Así. Pero que te toque. Que te toque que te maten a un hijo. ¿Qué se siente? Que te toque que te secuestren. Que te toque que te asalten. Que te toque que te atropelle un carro y te quedes sin piernas y tengas que pasar toda tu vida en una silla de ruedas. ¿Cuál es la primera cosa que le decimos a Dios? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué yo? No estás aceptando el plan de Dios para tu vida. Porque todo lo que nos pasa en esta tierra está controlado y manejado por la soberana voluntad de Dios. Si es consecuencia de tu pecado, no sé,
Pero si no viene por una consecuencia de pecado, Dios lo está permitiendo en tu vida porque es su plan. Puedes responderle a Dios: hágase en mi vida conforme a tu voluntad. ¿Tienes este tipo de fe? Queridos, hoy nos encontramos ante un contraste poderoso entre la fe de María y la duda de Zacarías, entre la fe de la Iglesia católica y la fe de la Iglesia cristiana, entre la fe del mundo y la fe que viene de Dios. Y a través de este contraste, Dios te hace una invitación que tú vivas con una fe humilde, dispuesta y confiada en su voluntad. María, cuando recibió el anuncio del ángel, no entendía cómo sucedería lo que se le prometió, pero aceptó sin dudar que nada era imposible para Dios. Al igual que María, tú y yo somos llamados a confiar hoy en que aunque no comprendamos todos los detalles, el poder de Dios es suficiente para cumplir sus promesas en mi vida y en la tuya. María tuvo un llamado a ser la madre de Dios, o la que prestó el vientre, y ella respondió sí al plan de Dios con fe. Estuvo dispuesta, confió plenamente en su soberanía. La pregunta hacia ti es: ¿tú qué respuesta le das al llamado de Dios? ¿Qué respuesta le das al llamado de Dios? Ella dijo sí. Tenía 14 años, sin saber. ¿Tú qué respuesta le das? ¿Te está pidiendo Dios que dejes ese trabajo que, más allá de ser una bendición, se está convirtiendo en una maldición? ¿Te está pidiendo Dios que dejes esa relación con esa persona que, más allá de acercarte, se está alejando de Él? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Le crees a Dios? Ayer hubo un evento con los adolescentes y yo estaba ahí sentado y me la pasé chillando, creo que todo el tiempo, con los ojos abajo. Porque cuando vi que pasó un niño y dijo, mi papá me abandonó cuando tenía cierta edad y prefirió dejarnos a mi familia y a mí, yo me acordé tanto de mi infancia. Y luego cuando escuché una niña que pasó y dijo, es que yo era muy tímida, me cuesta mucho, pero aquí encontré amigos, me partió otra vez el corazón. Y cuando escuché luego a una maestra pasar y decir tantas cosas acerca de lo que era agradecerle a Dios, yo solamente volteaba a ver y decía, esto es tu iglesia, Señor. Y cuando comenzó la iglesia, me acuerdo que el único loco era yo. Y mi esposa me dijo, vamos, hagámoslo. Y llego a mi casa y mi hija me dice, gracias por darnos una iglesia en la que hacemos comunidad. No soy yo, se lo dije a mi hija, es el plan de Dios. Y me tocó sufrir para empezar esto. No un sufrimiento de muertes, no un sufrimiento un sufrimiento de morir a mí mismo y dejar de ser yo. Familia, ¿qué te está pidiendo Dios? Que te unas a su plan y que abandones tu plan. Que muestres fe al plan de Dios. Ese es el único que va a salir bien. Tu plan no sirve. Te lo digo en serio. Tu plan lo está echando a la basura el Señor porque no es su plan. Él te llamó a su reino donde Él ya tiene un plan. Deshazte de tu plan y adáptate al plan de Dios. Puedes ponerte en pie y tomar a tu familia. Hombres y mujeres, hay algo que me sorprende en el texto y es Zacarías, siendo un viejo, siendo sacerdote, no tenía ni idea y no reaccionó con fe. María, siendo una mujer, ¿y qué es lo que marca la estadística en la iglesia?
Siempre las mujeres son las que están llenando la iglesia. ¿Y los hombres? Hombres, acepten ahí el plan de Dios para su vida. Dios me puso como un líder en mi hogar. Mujeres, acepten el plan de Dios para su vida. Dios me puso a mí como una sierva para mi familia, para mi esposa, para mi esposo. Hijos, acepten el plan de Dios. Ustedes fueron puestos para ser obedientes a sus padres. Padres, acepten el plan de Dios. Ustedes fueron puestos para pastorear a sus hijos. Oren uno con otro por familia ahí. Y los que estén solos, que no tengan familia, puedes orar y decirle al Señor: heme aquí, estoy solo, pero de mí puede venir una familia el día de mañana. O me puedo unir a una familia. Y si a ti te pasó lo que a nosotros, la palabra dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, yo te recogeré, dice el Señor. No estás solo, estás en una iglesia que somos tu familia. Somos tu familia. Y si nos cuesta ser tu familia, recuérdanoslo. Porque si no hubiera sido por iglesias, no hubiéramos conocido la bondad del Señor. Si no hubiéramos sido por personas que aman a Dios, no hubiéramos conocido eso.